Hola hermanos, ¿cómo están? Buen día. Vamos a comenzar la clase número 20, ya la última. Son los últimos 3 profetas después del exilio. ¿Se acuerdan? Ya vimos a los otros 9 antes y estos son los últimos 3 para hacer los 12 profetas menores. Entonces son Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo que podemos venir a aprender de tu palabra. Así que te pido que tú seas quien nos guíe a través de ella para poder aprender y entender lo que tú quieres que entendamos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con Ageo. Y Ageo es el primer de los profetas menores que habló después del exilio. Ageo sucede en el tiempo que se acuerdan que acabamos de ver Esdras, cuando se oponen a que construyan el templo y se queda parado casi 20 años. En ese tiempo llega el mensaje de Ageo para decirles que sigan adelante. Y entonces la profecía de Ageo es bien específica en su tiempo, porque nos dice exactamente qué día es. Y aunque nos lo dice pues con las fechas que usaban los judíos, o sea, nos dice que en el primer día del mes sexto, en el año segundo de Darío. Y aquí vemos algo importante, porque en otros libros como en Crónicas o en Reyes vemos que siempre nos dice en el tercer día del segundo año de este rey, pero siempre usa un rey judío. Aquí no, aquí usa a Darío, un rey pagano. Y Spurgeon, que era un predicador del siglo pasado, dice sobre esto, de que las fechas son contadas con un rey pagano porque no había rey en Israel. Pero lo que nos quiere demostrar es que las fechas son importantes para Dios, porque hay un tiempo fijo aquí para cada uno de sus mensajes hacia los hombres. Y entonces lo que Dios siempre quería con los mensajes era que escucharan el mensaje tan pronto como les fuera dado y que respondieran a él. Si no respondían a él, pues Dios estaba contando los días que se retrasaban en obedecer. Entonces lo que quiere decir Spurgeon con esto es que pues los tiempos de Dios son perfectos. Si Él nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo en ese momento. Si nos dice que lo sigamos, hay que seguirlo en ese momento. Porque entre más tiempo pase, pues es tiempo que vamos a estar en contra de lo que Dios quiere. Y es de lo que trata el libro de Ageo, hacer lo que Dios nos pide cuando Él nos lo pide. Entonces, para ver esto de la profecía así en tiempos exactos, lo vamos a ver pues con las fechas de nuestro calendario. Entonces, el primer mensaje que viene en Ageo, porque vienen 4, hay un mensaje en el capítulo 1 y luego vienen 3 en el capítulo 2. Entonces el primer mensaje, si lo ponemos en nuestro calendario, sería en agosto 29. El año de todos los mensajes es el año 520 antes de Cristo. Entonces el primer mensaje es en agosto 29. Y el mensaje pues ese es el llamado para que reconstruyan el templo. Era cuando estaban ahí agüitados porque no los habían dejado hacerlo. Entonces el primer mensaje es el llamado a construirlo. Y comienzan a trabajar en el templo unos días después. O sea, sí le hicieron caso al mensaje. En menos de un mes, el 21 de septiembre, ya estaban comenzando a trabajar en él. Eso lo vemos en Ageo 1.15. Después de eso hay casi un mes de silencio. Y luego viene otro mensaje que ya es en el capítulo 2. Y este mensaje viene siendo en octubre 17. Y este es un mensaje de ánimo y esperanza para Zorobabel y para Josué. Después viene el tercer mensaje, que es el 18 de diciembre, a los sacerdotes. Ese lo tenemos en Ageo 2.10. Y luego viene el cuarto mensaje, que es el mismo día, el 18 de diciembre, y otra vez es para Zorobabel. Ese lo tenemos en Ageo 2.20. Entonces vamos a ver los mensajes y qué enseñanza les podemos sacar a estos. Y por ejemplo viene Ageo 1.1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada. Entonces ahí el primer mensaje de Dios es hablándole al pueblo, porque el pueblo estaba diciendo, no, es que todavía no es el tiempo de reconstruir el templo. Y eso, si lo vemos en la historia, pues viene al final de Esdras 4. Entonces en Esdras 4:23 vemos que pues les llega la carta de que dejen de construir el templo y dejan de hacerlo. Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces en Esdras 5 vemos que hablan Ageo y Zacarías animando al pueblo, pero como les dije en Esdras, como los vemos ahí que están en un capítulo seguido uno de otro, pues creemos que así pasó, las cosas seguidas uno de otro, pero no, pasaron muchos años. Y aquí lo curioso, pues es que los que regresaron de Babilonia venían a eso. Por eso regresaron, que era lo que decía el edicto de Ciro. Van a regresar para reconstruir el templo. Y aquí ya habían regresado hace casi 18 años, empezaron a construir, llegó el aviso de que pararan y pararon por 14 años. Entonces es cuando Dios les dice, pues ¿cómo que andan diciendo que no ha llegado el tiempo si para eso vinieron? Y es en donde vemos de que Dios dice, es el pueblo el que dice que no es el tiempo. ¿Qué pueblo era? Pues era el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios estaba diciendo que no era el tiempo de que Dios, o de hacer lo que Dios les había mandado que hicieran. Y sí, tenían varios obstáculos para hacer la obra. Pero, pues, ¿qué fue lo más fácil para ellos? Pues, entonces decir mejor, no, pues no es el tiempo. Y por eso Dios les dice, este pueblo. Así hasta cambió la forma en que hablaba de él. Porque si se fijan, siempre dice, mi pueblo y cosas así, porque pues es el pueblo de Dios, pero aquí no dice mi pueblo, sino dice este pueblo, porque ve que ponen excusas y ponen sus prioridades en otras cosas, porque en realidad no estaban viviendo como su pueblo. Y no es que fueran malas personas, porque en Esdras, ¿se acuerdan que vimos que fueron los que Dios movió su espíritu para que regresaran a construir el templo? Pero pues a la hora de las dificultades, pues ya no lo tuvieron como prioridad. Y entonces en el versículo 5 de Ageo 1, Dios les hace el llamado. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, mediten lo que están haciendo y fíjense si en verdad es lo que deben estar haciendo. Versículo 6, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. En realidad, Dios les está diciendo, están bajo maldición por no obedecer lo que Dios les había dicho y ellos no se habían dado cuenta. Estaban en la tierra buena que Dios les había dado, estaban en Jerusalén, pero sus prioridades estaban fuera de orden y Dios les quería llamar la atención para que hicieran lo que deberían de hacer, que era reconstruir el templo. Para eso habían regresado, para eso habían venido y no lo estaban haciendo. Y entonces Ageo 1:7 en adelante dice, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Entonces Dios les estaba diciendo exactamente qué quería que el pueblo hiciera para él agradarse y ser glorificado. Y entonces el pueblo finalmente responde, Ageo 1:12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. O sea, cuando el pueblo creía que no era el tiempo, pues Dios les dice, claro que sí es el tiempo, sí es, haz lo que debe de hacer nada más. Y entonces el pueblo obedece y Dios les muestra su fidelidad. ¿Y cómo termina el capítulo 1? Dice, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ageo es casi uno de los únicos libros de los profetas donde vemos que el pueblo sí obedeció. Se habían olvidado de Dios, pero Dios les da el mensaje bien claro y directo. Y entonces el pueblo pues hace lo que les dice que hagan.
Otra vez centraron sus prioridades en Dios, lo pusieron como lo más importante y Dios les muestra su fidelidad. Y Ageo continúa, o sea, ya vino el mensaje de Dios acerca de que se pongan a actuar, pero Dios sigue hablando, mostrándoles que pues en verdad es el que está, Él estaba ahí con ellos como les había dicho. Y entonces los otros 3 mensajes que vienen en el capítulo 2 son eso. No vamos a ver todos los mensajes completos, pero la idea es, como decía el Chapulín Colorado, la idea es, el tema principal es Dios mostrando que por haber obedecido, pues ahora Él iba a estar con ellos. Entonces el segundo mensaje, Ageo 2:4, es que se esfuercen, esfuérzate Zorobabel, esfuérzate también tú Josué, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, y trabajen porque yo estoy con ustedes. Entonces el segundo mensaje es, pues ya que van a hacer lo que tienen que hacer, esfuércense en hacerlo bien, porque ya saben que yo estoy con ustedes. El tercer mensaje, Ageo 2:18 y 19, es, yo los bendeciré, pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, o sea que vimos que era el 18 de diciembre, y dice, Dios, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Y entonces el cuarto mensaje ahora es a Zorobabel, Ageo 2:23, y es, yo te he escogido. Y dice, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, y te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido. Entonces, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Pues, si vemos, los judíos, a lo mejor, sin darse cuenta, desplazaron a Dios y su plan por otras cosas, dejaron de hacer lo que deberían de hacer. Buscaron su propia seguridad y protección sin importarles si iban a cumplir o no su propósito. Y a nosotros a veces nos pasa igual, a veces sin darnos cuenta vamos desplazando a Dios de nuestra vida, vamos desplazando a Dios de lo que debemos hacer como su pueblo y lo vamos dejando por otras cosas. Incluso a veces lo hacemos en congregarnos, porque podemos ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Hasta enfermos vamos ahí porque no nos vayan a poner falta, pero llega el domingo y tenemos algo más importante que hacer, que no podemos hacer los otros días porque trabajamos, y así empezamos. Entonces dejamos de hacer otras cosas que debemos hacer también y nos vamos alejando de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero lo que vemos es que es el tiempo de volver a Dios, es tiempo de obedecerle y hacer lo que Él nos pide. Si lo hacemos, Él va a estar con nosotros, Él nos bendecirá porque nos escogió precisamente para hacer eso, para hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Se acuerdan? Algo parecido pasó con Mardoqueo. Mardoqueo, lo que le dijo a Esther cuando Esther no quería presentarse ante el rey, Mardoqueo le dijo, ¿qué tal si para este preciso momento fue por lo que has llegado a ser rey? Y pues nosotros ya vimos en la clase pasada que pues sí, será parte de la providencia de Dios. Para ese preciso momento fue que llegó a ser reina. Y entonces nosotros igual estamos aquí con un propósito y debemos de cumplirlo ahora. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, pero debemos de obedecer a Dios y no hay que esperar a que esté la situación bien para obedecerlo, para actuar o para empezar a hacer cosas, porque si esperamos a que la situación esté bien, pues nunca vamos a hacer nada porque nunca va a estar bien según nosotros. Y entonces ya para terminar Ageo vemos que el pueblo empieza a construir el templo y dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Tal vez los que estaban construyendo el templo se desanimaron porque no se parecía al que estaba antes, al que había hecho Salomón, porque se acuerdan, el de Salomón era grande, era de oro, y este que estaban haciendo era más pequeño, era de madera, y entonces a la primera dificultad pues se desaniman y lo dejan, y nada, pues que el cabo no estaba tan bonito como aquel. Pero no nos damos cuenta de que el trabajo para Dios siempre vale la pena, porque nuestra esperanza está en lo que viene adelante
y no en lo que ya pasó. Entonces aquí cuando dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, aunque sea de madera, aunque no sea de oro y grande como el de Salomón, la gloria postrera va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está hablando de que ahí venía Cristo y ellos a construir ese templo estaban dando la gloria a Dios, estaban llenándola de la presencia de Cristo, que pues iba a venir tiempo después. Y ahora vamos a pasar a Zacarías, que Zacarías también motiva al pueblo a construir el templo y a cumplir el propósito de Dios. Ahí vemos la introducción, pues es el capítulo 1 hasta versículo 1 al versículo 6. Y lo que Zacarías les dice ahí al principio es, vean al versículo 4, vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me atendieron, dice el Señor. Porque Dios les estaba diciendo ahí en todos esos primeros versículos, viene que el Señor se enojó porque se fueron a otros dioses y entonces Dios, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse de sus malos caminos, pero pues no me hacen caso. ¿Y qué pasó en Zacarías? Pues también el pueblo responde de una manera positiva y entonces Dios obra al favor del pueblo, que pues es el tema de lo que hemos visto en toda la Biblia, si se han fijado. Siempre es, y desde Deuteronomio viene, cuando Dios está dándole las leyes al pueblo desde ese tiempo. Dice, si me obedecen, pues van a venir todas estas bendiciones, pero si no, van a venir todas estas maldiciones. Y entonces aquí el pueblo obedece. Y luego vienen de lo que sigue del capítulo 1 hasta el capítulo 6, 8 visiones o sueños, pero si nos fijamos vienen siendo como en una U, porque la visión 1 y la 8 tienen que ver con lo mismo, la 2 y la 7 también, la tercera y la sexta, y la cuarta y la quinta también tienen que ver de lo mismo. O sea, la 1 y la 8 son de los 4 jinetes y hablan de que los 70 años del exilio casi terminan. Luego la 2, la segunda y la séptima visión son los 4 cuernos y los 4 herreros, que son sobre el pecado que ya hizo Israel. Después la tercera y la sexta hablan de la Nueva Jerusalén. Y la cuarta y la quinta hablan de Josué, que era el sumo sacerdote, y de Zorobabel, que era descendiente de David. Y entonces ahí en esa de Josué, cuando habla en el capítulo 6, vemos que Josué recibe una corona. Y eso pues es un símbolo del Mesías que venía. Josué era el sumo sacerdote y el sumo sacerdote no podía ser rey, pero aquí Josué recibe una corona. Y pues donde vemos que es un sacerdote que es rey. ¿Por qué no podían? Porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví, se acuerdan desde allá, desde Levítico, y los reyes eran de la tribu de Judá, de donde venía David. Y entonces es un símbolo de Cristo. Cristo va a ser sacerdote y Cristo va a ser rey. Pero luego lo que dice pues es de lo mismo. Solo va a ser si esta generación obedece a Dios. Y luego capítulos 7 y 8 habla de si vendrá pronto el reino de Dios. Y entonces les dice, pues estén listos. Estén listos para ser el pueblo que va a ser el pueblo de Dios. Cuando venga el reino de Dios, estén preparados para ser. Y luego el capítulo 9 y 11 de Zacarías habla acerca de la venida del rey, ahora sí, y humilde. Y pues es el versículo ese que luego usan en los evangelios. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre pollino, hijo de asna. Entonces lo que les está diciendo, si va a venir a Dios establecer su reino, pero humildemente, no a lo mejor como ustedes se lo imaginan. Y vemos que habla de que pues ese reino viene, el Mesías se convierte en pastor
y es rechazado. Y luego el capítulo 12 al 14 pues nos habla acerca de la Nueva Jerusalén como un lugar donde va a estar la justicia de Dios en contra de la maldad de las naciones. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con un duelo como por hijo único, afligiendo por él como quien se aflige por un primogénito. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Zacarías? Pues nos invita a esperar la venida del reino de Dios. O sea, ya nos habla de Cristo. Ahí va, viene Cristo. Cristo nos va a traer paz, pero nosotros debemos de mantener esa fidelidad a Él. Y entonces ahora sí vamos a terminar ya con Malaquías, que pues es el último libro del Antiguo Testamento también. Y Malaquías probablemente no era el nombre del autor, ahorita lo tenemos así como si fuera el nombre, pero Malaquías, Malaki, es en hebreo y significa mi mensajero o mi enviado. Entonces algunas de las teorías que tiene la gente pues es que lo escribió Esdras y lo que habla el libro de Malaquías pues es a Dios tratando diferentes temas con el pueblo judío. Vemos que Malaquías nosotros lo tenemos en 4 capítulos, pero vemos que el cuarto capítulo nada más son 6 versículos. Y ay, ¿por qué nada más son 6 versículos? Pues quién sabe por qué. Ya ven que la Biblia se separó en capítulos pues hasta bien después. O sea, no estaban los capítulos ni los versículos cuando la escribieron originalmente, solo separaron después. Y de hecho en la Biblia hebrea, y se acuerdan desde la primera clase o la segunda que vimos, la Biblia hebrea, la Septuaginta y la Vulgata y todo eso. En la Biblia hebrea y en la Septuaginta, Malaquías está dividido en 3 capítulos nada más. Entonces el capítulo 3 tiene 24 versículos. Pero la Vulgata fue la que la dividió en 4. O sea, hizo el capítulo 3 nada más hasta el versículo 18 y los versículos 19 al 24 pues los hizo los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Entonces, por eso a veces la vamos a encontrar diferente. Entonces, este libro, la mayoría de la gente que lo ha estudiado pues lo divide en 6 diferentes profecías. La primera viene que dice, bueno, habla acerca de los que no se adhieren a la ley de Moisés son condenados. Por eso vienen varios temas de otros libros del Antiguo Testamento. Entonces Malaquías recuerda la historia de la rivalidad entre Jacob y Esaú y de cómo Dios elige a Jacob. Ese es donde viene el versículo ese de a Jacob amé. Y entonces Malaquías lo que hace en esta parte, en esta primera mensaje, pues es recordarle a los que están leyendo de que por ser descendientes de Jacob, o sea, por ser descendientes de Israel, son favorecidos por Dios como el pueblo escogido. O sea, les recuerda pues lo que han hecho. En la segunda parte, Malaquías habla a los sacerdotes que ofrecen sacrificios que no son aceptables. Después la tercera parte, Malaquías habla contra la práctica de divorciarse de esposas judías para casarse con extranjeras, que era algo de lo que había pasado en Esdras. Y entonces Malaquías lo pone como si fuera el pueblo de Israel también separándose de la ley de Dios para pues acercarse a las cosas paganas que hacían otros pueblos, y entonces él les dice que es una infidelidad espiritual. El cuarto tema les dice que el juicio llegará en forma de un mensajero, que es como fuego de fundidor y jabón de lavandero. Ahí viene en el 3.2, que dice pues Dios se va a hacer presente, va a juzgar a los hechiceros, a los adúlteros, a los que juzgan en falso, a los que oprimen a los
a los pobres, a los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, a los que tratan mal al extranjero. Entonces eso habla acerca del juicio de Dios. Después el quinto mensaje pues es contra los que no hacían bien el diezmo. Y entonces ahí viene pues el pasaje ese que conocemos y hasta tenemos el canto, Malaquías 3:10, donde Dios les dice, háganlo y pruébenme y voy a abrir las ventanas del cielo, derramaré la bendición. Y el último mensaje pues es donde el pueblo de Israel está manifestando como que su desilusión de que es inútil servir a Dios porque nosotros hacemos lo bueno y nos pasan cosas malas y los malos hacen cosas malas y como quiera les va bien. Si quieren un tema de esto, lean el Salmo 73, está bien interesante, habla acerca de eso. Es el que escribió el Salmo, creo que fue Asaf, está diciendo eso, de que pues los malos hacen cosas malas y como quiera les va bien, pero al final se da cuenta de que pues si no conocen de Dios, pues no les va a ir bien a la mera hora. Y entonces es de lo que se trata aquí porque Malaquías les dice al final de que el malvado va a ser castigado y el justo va a ser recompensado. Porque esas son preguntas que a veces nos pasa a nosotros. ¿Por qué al malo le va bien y yo que voy a la iglesia todos los días me va mal? Esa es la respuesta. El que le va mal va a ser castigado. El que hace mal le va a ser castigado. El que no conoce a Dios y no hace lo que Dios quiere, pues va a ser castigado. Y nosotros, aunque nos vaya mal aquí, pero si conocemos a Dios y hemos creído en Cristo, pues vamos a ser recompensados. Y entonces ya al final, Malaquías exhorta al pueblo a que recuerden la ley de Moisés y las normas y las leyes que dio para todo Israel. Y entonces aquí al final quiero que hagan una discusión ahí en equipo, porque vemos que al final es el último libro del Antiguo Testamento y los judíos también lo tienen como su último libro de su Biblia hebrea. Y vean que ahí al final termina diciendo que va a volver a enviar al profeta Elías. Y entonces ahí va donde quiero que se junten a discutir, porque aquí es donde nos separamos los cristianos de los que todavía son judíos. Porque los cristianos creemos que el profeta, o sea, cuando dice que va a volver a enviar al profeta Elías, que es Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino para Cristo. Los judíos todavía lo están esperando, por eso dicen que no ha venido. Entonces ahí quiero que se pongan a buscar pasajes en el Nuevo Testamento, todos están en los evangelios casi, que apoyen pues lo que creemos nosotros como cristianos, que Elías es Juan el Bautista. O sea, el espíritu de Elías que habla aquí en Malaquías es Juan el Bautista. Entonces ahí se ponen a buscarlo, creo que si les queda tiempo, y si no pues usan otra clase para buscarlo y me dejan saber qué es, a qué conclusión llegaron. Pero pues para nosotros ya esto nos deja preparado el camino para Cristo, y ya en el Nuevo Testamento viene Cristo. Entonces ese es ahí para que se pongan a un tiempo de discutir, buscar pasajes, buscar versículos que pues apoyen de que sí, volvió a venir el espíritu del profeta Elías en Juan el Bautista, y por eso Cristo ha llegado, porque los judíos pues todavía lo están esperando. Entonces para que busquen eso, si hay unos versículos que lo dicen específicamente, entonces se los voy a dejar de tarea. Y pues bueno, aquí terminamos la clase de introducción al Antiguo Testamento, y pues que Dios los bendiga, que le pasen bien.